Escándalo en Madrid. Miles rodean la sede del PSOE, exigiendo la cabeza de Pedro Sánchez. En una protesta explosiva liderada por Vox, alerta máxima en la capital española. Este viernes, 13 de junio de 2025, una marea humana de unas 3.000 personas, según la delegación del gobierno en Madrid, irrumpió en las calles de la ciudad con un solo grito: Pedro Sánchez a prisión. La marcha, organizada por Vox y encabezada por su líder Santiago Abascal, arrancó con furia en el intercambiador de Moncloa y se dirigió directo a la sede del PSOE en la calle Ferraz. Bajo el lema incendiario "Todos a la cárcel", los manifestantes, cargados de banderas de España y cánticos como "No es un presidente, es un delincuente", desataron un ambiente de tensión que puso a Madrid en el ojo del huracán. La chispa que encendió esta protesta fue el último informe de la Guardia Civil que implica al número 3 del PSOE, Santos Cerdán, en un supuesto caso de corrupción por cobro de comisiones. ¿Será este el fin del gobierno de Sánchez? La calle hierve y el clamor no para. La pregunta que todos se hacen: ¿resistirá el presidente esta embestida? La marcha no fue un paseo cualquiera, fue una declaración de guerra. Los manifestantes, ondeando banderas constitucionales, preconstitucionales y hasta de la Cruz de Borgoña, recorrieron las calles Princesa y Marqués de Urquijo como un ejército en pie de lucha. Los gritos de "Pedro Sánchez, hijo de puta", y "no es una sede, es un puticlub", resonaron hasta las puertas de Ferraz, blindadas por un fuerte dispositivo policial. La presencia de pesos pesados de Vox, como Pepa Millán, José María Figaredo, Jorge Buxadé, José Antonio Fuster y el senador Ángel Pelayo Gordillo Moreno, dio más combustible a la protesta. Pero la cosa no quedó ahí. Algunos asistentes incluso entonaron el himno franquista Cara al Sol, con el brazo en alto, desatando controversia. ¿Es esto solo el comienzo de una rebelión mayor? La tensión escaló cuando los manifestantes intentaron romper el cordón policial y dirigirse a la Moncloa, desafiando a las autoridades. La noche terminó con disturbios, cargas policiales y objetos volando por los aires. Madrid está que arde. ¿Quién ganará esta batalla en las calles? ¡Ojo, que esto se pone candente! La manifestación no solo fue un despliegue de furia, sino un mensaje claro: la gente está harta. Santiago Abascal, al frente de la marcha, no se anduvo con rodeos y exigió elecciones inmediatas, acusando a Sánchez de encabezar un gobierno corrupto. Pero no solo eso, Abascal fue por más. Propuso una moción de censura y pidió el apoyo de 2 diputados para hacerla realidad, ya que Vox, con sus 33 escaños, necesita 35 para presentarla. Sánchez está humillando a los españoles, bramó el líder de Vox ante una multitud enfervorecida. La protesta, que comenzó a las 21:15, se salió de control cuando algunos gritaron "a la Moncloa", provocando enfrentamientos con la Policía Nacional. Gases lacrimógenos, petardos y objetos volaron mientras los agentes intentaban dispersar a los más radicales. ¿Es este el punto de quiebre para el gobierno? La calle Ferraz se convirtió en un campo de batalla y las redes sociales explotaron con videos de la tensión. ¿Podrá Sánchez apagar este incendio político? Atención, que la cosa se pone fea. No solo los manifestantes atacaron a Sánchez, sino que la prensa también se llevó su dosis de odio. Periodistas de La Sexta y TVE fueron blanco de insultos y agresiones, con cánticos como "Silvia Intxaurrondo, hija de puta", resonando en la noche. Un manifestante incluso arrancó un micrófono a una reportera de La Sexta, lanzándolo al aire en un acto de desafío. La hostilidad contra los medios no es nueva, pero esta vez alcanzó niveles alarmantes. La marcha, que reunió a unas 3.000 personas según la delegación del gobierno, mostró un lado oscuro, consignas como "España cristiana y no musulmana", y ataques a la prensa encendieron las alarmas sobre la polarización en España. La policía, con un despliegue masivo, intentó contener la situación, pero los disturbios se extendieron hasta el Parque del Oeste. ¿Estamos ante un país al borde del caos? La furia en Ferraz no solo apunta a Sánchez, sino a todo el sistema. ¿Qué sigue para España en este torbellino político? La respuesta está en las calles, y nadie sabe cómo terminará. Escucha esto, porque es de locos. La manifestación no solo fue un grito contra Sánchez, sino un reflejo de un país dividido. Mientras unos coreaban "Abascal presidente", otros recordaban las protestas de 2023 contra la amnistía a independentistas catalanes, que también terminaron en disturbios en Ferraz. Aquellas noches, con hasta 8.000 personas según la delegación del gobierno, dejaron un precedente de tensión que hoy se repite.
La diferencia ahora es el escándalo de corrupción que envuelve a Santos Cerdán, el exsecretario de Organización del PSOE, acusado de maniobrar en adjudicaciones de obra pública. Este nuevo caso ha dado alas a Vox para movilizar a sus seguidores, que no solo piden la dimisión de Sánchez, sino que lo acusan de liderar una cúpula de corrupción. Las redes sociales como X están que arden con videos de la marcha y mensajes como «El rechazo crece contra el PSOE». ¿Es este el comienzo del fin para Sánchez? La oposición, con Vox a la cabeza, no da tregua y la presión sube. ¿Resistirá el presidente o caerá ante la furia popular? Prepárate para el impacto. La manifestación de Vox no solo sacudió Madrid, sino que puso en jaque al gobierno de Sánchez. Abascal, con su discurso incendiario, acusó al presidente de amañar elecciones y llamó a una oposición radical para derrocarlo. La marcha, que recorrió las calles con pancartas de Santos Cerdán disfrazado de cerdo, dejó claro que la indignación no es solo política, sino personal. Los manifestantes no se conformaron con Ferraz. Algunos intentaron avanzar hacia la Moncloa, desafiando el cordón policial. La respuesta de las autoridades fue inmediata, con cargas que incluyeron gases lacrimógenos y pelotas de goma. La noche terminó con 3 detenidos y varios heridos leves, según fuentes policiales. ¿Es este el comienzo de una revuelta mayor? La crispación en España no es nueva, pero este escándalo de corrupción ha avivado las llamas. En X, usuarios como una Rafael Capachú y Cupanam Postes compartieron videos de los disturbios mostrando un país al límite. ¿Podrá Sánchez calmar las aguas o será arrastrado por esta ola de furia? La respuesta está en el aire, pero el reloj no para. No vas a creer lo que pasó. Mientras Ferraz ardía, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se desmarcó de la moción de censura propuesta por Abascal, diciendo que no es el momento. Esta decisión desató críticas de Vox, que acusó al PP de sostener a Sánchez con pactos en Bruselas. La manifestación, que comenzó como una protesta contra la corrupción, se convirtió en un símbolo de la fractura en la derecha española. Los cánticos de «Abascal presidente» y «España una, no 51» resonaron entre banderas preconstitucionales, evocando un pasado que divide opiniones. La policía, con 150 antidisturbios desplegados, tuvo que trabajar a contrarreloj para evitar que los manifestantes llegaran a la Moncloa. En las redes, la tensión se disparó con publicaciones como la de Europa Press, que reportó enfrentamientos tras los gritos de «a la Moncloa». ¿Es este el momento en que España se rompe? La polarización está en su punto más alto, y la calle no da tregua. Sánchez, en el ojo del huracán, enfrenta un desafío que podría definir su futuro. ¿Sobrevivirá o caerá ante la presión? La manifestación de Vox en Ferraz no solo fue un grito de guerra contra Sánchez, sino una advertencia al sistema entero. Con 3.000 personas desafiando la noche madrileña, la protesta mostró que la indignación por la corrupción no tiene freno. Abascal, rodeado de su cúpula, pidió una moción de censura y elecciones, pero su llamado a 2 valientes del Congreso para unirse a Vox no encontró eco inmediato. Mientras, la policía luchaba por contener a los manifestantes más radicales, que lanzaron objetos y petardos, desatando un caos que se extendió por las calles aledañas. En X, Eduardo Menoni compartió un video que resume la furia. Pedro Sánchez, envuelto en un nuevo escándalo de corrupción. La sede del PSOE, blindada como fortaleza, fue el epicentro de una noche que pasará a la historia. ¿Es este el fin de una era para Sánchez? Con la derecha dividida y la izquierda bajo presión, España está en un cruce peligroso. La pregunta que todos se hacen: ¿quién dará el próximo golpe? La respuesta está en las calles, y el país contiene el aliento. La manifestación de Vox en Ferraz no solo fue un grito de guerra contra Sánchez, sino una advertencia al sistema entero. Con 3.000 personas desafiando la noche madrileña, la protesta mostró que la indignación por la corrupción no tiene freno. Abascal, rodeado de su cúpula, pidió una moción de censura y elecciones, pero su llamado a 2 valientes del Congreso para unirse a Vox no encontró eco inmediato. Mientras, la policía luchaba por contener a los manifestantes más radicales, que lanzaron objetos y petardos, desatando un caos que se extendió por las calles aledañas. En X, Eduardo Menoni compartió un video que resume la furia. Pedro Sánchez, envuelto en un nuevo escándalo de corrupción. La sede del PSOE, blindada como fortaleza, fue el epicentro de una noche que pasará a la historia. ¿Es este el fin de una era para Sánchez?
Con la derecha dividida y la izquierda bajo presión, España está en un cruce peligroso. La pregunta que todos se hacen: ¿quién dará el próximo golpe? La respuesta está en las calles, y el país contiene el aliento.